Buenas tardes, mi nombre es Braulio Pérez y junto con mi compañero Álvaro Ramírez vamos a exponer el portafolio para el curso de plan de trabajo para el paciente odontológico. Bueno, el propósito de este portafolio es demostrar cómo se usa el software Smile y, y cómo optimiza nuestra práctica odontológica, ya que nos permite registrar los datos y información clínica del paciente de manera más ordenada y clara y nos facilita mucho en el seguimiento de los casos para ofrecer una mejor atención más profesional a nuestro paciente. Bueno, el índice de este portafolio se divide en tres: unidad 1, unidad 2, que a su vez se divide en dos a 2B, y unidad 3. Comenzando con la exposición de la unidad 1, veremos aquí sobre la historia clínica y el uso del software Smile y cómo se registra los datos aquí. Bueno, en la historia clínica, las partes de la historia clínica se dividen bueno, cuatro, que es comenzando con la anamnesis, que en la anamnesis se recupera información de manera presencial con el paciente. Él nos explica sobre sus antecedentes médicos, sus antecedentes estomatológicos y algunos datos adicionales que nos pueda ofrecer. En exámenes auxiliares tenemos radiografías para un mejor análisis interno de los tejidos, las fotografías clínicas que nosotros mismos debemos registrar, modelos de estudio para evaluar posibles maloclusiones y alteraciones en la oclusión dinámica o estática, e índices como Bob, O'Leary, índice general o periodontograma. La exploración clínica se registra todo lo que podemos hallar en los diferentes tejidos, ya sea tejidos duros y tejidos blandos del paciente. El triaje es un proceso donde se clasifica al paciente según su nivel de riesgo y la situación clínica que necesita en ese momento. Bueno, el consentimiento informado es un documento donde el paciente aprueba de manera voluntaria el tratamiento. Aquí recibe información sobre todos los diagnósticos que tiene, también los procedimientos, los riesgos, y complicaciones que podría suponer el llevar unos ciertos tratamientos. Y el paciente debe ser libre, consciente sobre todo lo que conlleva el tratamiento. Y aparte que este documento protege al paciente, también nos protege a nosotros como profesionales de la salud, ya que en caso pase algún problema con el paciente, nosotros tenemos la protección legal de este consentimiento informado. Bueno, el software Smile es un software que usamos aquí en la clínica de la UPC y está diseñado para registrar y gestionar de forma digital la información clínica de los pacientes. Nos facilita mucho la organización de datos, la automatización de procesos como el registro del diagnóstico, registro de exploración clínica y registro de exámenes auxiliares. Aquí también se realiza la asignación del paciente y su agendación para su cita. El docente es el quien asigna los pacientes a los alumnos, los horarios, según su nivel de habilidad y para asegurar una mejor atención y un aprendizaje progresivo para cada alumno. Y además permite organizar las citas y ofrecernos los horarios, los clínicos establecidos para cada uno de los alumnos. Bueno, para el registro de la historia clínica del Smile, se debe seleccionar la clínica en la que estamos matriculado, el curso. Luego
se debe escoger el tipo de historia, buscar el nombre del paciente y agregar la información para generar la historia clínica. Siguiente. Bueno, los registros obligatorios que tenemos en el SMILE son el odontograma, que es el documento principal que debemos registrar en el paciente, nos ayuda a registrar patologías, migraciones dentarias, fracturas, lesiones, quizá algún desgaste, eh, tratamientos anteriores, y también registramos el índice de Oleri, que nos mide la presencia general del placa en el paciente, el índice de Bob, que ahí registramos la cantidad de sangrados en todas las superficies del diente, el índice general simplificado, que es específico para pacientes que aún tienen dentición decidua y analiza presencia de placa en dientes específicos. Bueno, el plan de trabajo y el plan de tratamiento. Estos tienen unos pasos que es la historia clínica, que se debe añadir datos en el SMILE, en la sección otros. La historia clínica va a ser un examen auxiliar que nos apoyará para nuestro diagnóstico general. Las interconsultas también se registran, derivaciones, en diferentes especialidades o diferentes profesiones, así como interconsultas interprofesionales y y interespecialidad respectivamente. También el registro del plan de tratamiento. Cada especialidad registra los procedimientos que le responden en el sistema. Exámenes auxiliares también registramos en el SMILE. Y un presupuesto tentativo para establecer una estimación aproximada del costo para el tratamiento y ver cuál es la- el, el material más accesible para el paciente. Bueno, nuestra conclusión para la unidad uno es que nosotros debemos realizar una correcta elaboración de la anamnesis, el examen clínico, los índices periodontales y, bueno, índices generales, historia clínica en el software Smile y, y bueno, estos procesos nos ayudan a que podamos ofrecer al paciente una mejor atención, más organizada y para que lleguemos a los objetivos de nuestro diagnóstico y de nuestro tratamiento. Bueno, les paso con mi compañero Álvaro Ramírez. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre la unidad 2A, el cual habla sobre el componente radiográfico. Para empezar, la radiología, tenemos la radiación electromagnética, la cual es un movimiento de energía en el espacio generado por alteración en la velocidad de una partícula cargada y se produce por una combinación de células energéticas y a la vez genéticas. Tiene dos funciones, naturales y artificiales. Las naturales van a ser radiación solar y el gas radon, y artificiales las cuales van a ser, por ejemplo, el celular, la televisión. Bueno, ahora vamos a ver las técnicas radiográficas, las cuales es un procedimiento que nos va a poder permitir ver imágenes de la zona que se desea verlo clínicamente. Existen dos tipos de radiografías, las radiografías verticales y las Raywins. Primero vamos a hablarlas por las verticales, la cual es una imagen de alta calidad, permite observar, por ejemplo, el ápice, la raíz, el espacio periodontal, lámina dura y también el hueso celular. Se usa para detectar lesiones y apicales y también traumatismos y dientes no erosionados. Tenemos la radiografía Bywin, la cual permite ver coronas y crestas alveolares. Se sostiene con la mordida y existen dos técnicas, la técnica horizontal y vertical. La técnica horizontal detecta caries interproximales y la vertical es para evaluar la resorción ósea. Ah, ahora tenemos técnicas radiográficas intraorales, la cual tenemos la técnica de bisectriz, la cual está basada en el teorema de Cieszinski, que forma un triángulo equilateral, técnica de un ángulo recto, el cual usa un eje largo del diente y la película en paralelo.
Luego la técnica de radiográficas especiales, las cuales tenemos la closal superior e inferior, la cual muestran áreas amplias del maxilar a la mandíbula. Luego extraoral, que es una imagen tomada fuera de la boca, útil en casos complejos. Una radiografía panorámica, que es la que se usa mayormente en todos los casos, que es muestra toda la estructura dentofacial en una sola imagen. Y la lateral de cráneo, que es usada más que todo en ortodoncia y análisis espanométrico. Luego, tenemos un cierto circuito en radiología. El primer circuito, que son un ATM, incluye cóndilo, cavidad glenoidea, arco cigomático, eminencia articular y el conducto auditivo externo. También podemos observar los senos maxilares, los cuales van a permitir evaluar el tabique y las fosas nasales. También se va a poder visualizar el cuerpo y rama de la mandíbula, el cual se va a observar el cuerpo, la sínfisis y la zona basal de la mandíbula. Luego está el circuito número 2, que se va a observar el revuelo hablar. Se va a hacer observación de todo lo que es reabsorción. Luego el tercer circuito, el cual se basa en el conteo y tipo de dentición, el cual cuenta todas las piezas, se identifica el tipo de dentición y si es dentición mixta o dentición decidua o ya completa. Luego, el cuarto circuito, que es un estudio individual por pieza, que es posición del diente, inclinación, porción, corona, raíz y continuidad del esmalte. Luego tenemos la retorsión ósea radiográficamente, la cual se va a evaluar por distribución, ya sea generalizada o localizada. Luego el patrón, que es horizontal o vertical. Luego la gravedad, que puede ser leve, moderada o severa. Luego tenemos una clasificación de ADA, que va a ser grado 2, grado 3 y grado 4. Y por último, las estructuras de soporte del diente, las cuales van a ser lámina dura, espacio para ligamento periodontal y de bolsa alveolar. Luego tenemos para la evaluación de caries interproximales una clasificación de PITS que va a ser R1, que traspasa el esmalte pero menos de la mitad, R2, que es cerca de la dentina pero pasa a la mitad del esmalte, R3, que pasa a la dentina pero está poco alejada del límite melodentinario, y R4, que se pasa a la mitad de la dentina cerca de la pulpa, y por último el R5, que compromete la pulpa. Luego tenemos dos septums, que es el septum del central anterior, que va a ser punta de lanza, y el septum del central posterior, que es la pirámide trunca. En salud, la distancia de reborde alveolar debe ser 2 milímetros. Si esta distancia es mayor a 2 milímetros, indica ya que hay una resorción ósea presente. Luego tenemos las tomografías, que es un estudio más para la formación de emisión de rayos X, que tenemos la emisión continua y la emisión pulsada. La emisión continua va a generar mayor radiación, es una imagen constante. Luego tenemos la emisión pulsada, que es menor exposición, rayos emitidos por pulsos. Eh, Luego tenemos la dentaria, que es raíces. En la dentaria se va a poder observar lo que es raíces, caries, conductos. En la esquelética, la mandíbula, el maxilar y estructuras óseas. En las vías aéreas se va a poder observar espacios respiratorio nasal y faríngeo. En los implantes, que se va a poder ver la planificación tridimensional para poder colocar el ATM, que se va a poder ver los cóndilos. Luego tenemos diferentes posiciones: la axial, que es vista horizontal, de arriba hacia abajo; la sagital, que va a poder ver la lista lateral de un lado; y la coronal, que va a ser vista frontal, de frente hacia atrás. Luego existen dos tipos de tomografías. Tenemos la tomografía espacial multicorte, que son toma múltiples imágenes en espiral, que es útil en medicina general, que se usa comúnmente en medicina ¿ya? Luego la tomografía computerizada de Haas cónico, que es más precisa en odontología, que va a tener menor radiación, ideal para estructuras dentales. Ahora le paso con mi compañero Braulio para que les pueda explicar el componente fotográfico. Bueno, continuando con la unidad 2B, el componente fotográfico, comenzamos un poco la explicación sobre la fotografía. La fotografía es una técnica para capturar luz a través de una cámara que forma una imagen y para eso, primero que tenemos que tener una materia prima, que es la luz, y también unas variables fundamentales a la hora de tomar una fotografía. Este, y para eso existe una técnica en un gráfico que se llama el triángulo de apertura. Aquí vamos a revisar tres conceptos sobre la apertura,
la velocidad de obturación y el ISO de la cámara. Bueno, comenzando por la apertura. La apertura hace referencia a la apertura del diafragma de la cámara. El diafragma es una pequeña estructura justo en el lente de la cámara, conformada por varios triángulos que convergen y forman una estructura parecida a un iris del ojo, eh, que bueno, cuanto más abierto, este, cuanto más abierto, va a haber más entrada de luz hacia la cámara, hacia el sensor de la cámara, y cuanto más cerrado, entra mucho menos luz. Esta apertura del diafragma, pues según si está abierto o muy cerrado, va a modificar un poco sobre la nitidez, el brillo y la profundidad de campo. La profundidad de campo es el enfoque hacia los objetos que estemos fotografiando. Cuanto la apertura es más grande del diafragma, la apertura es mayor, pues el enfoque va a ser mucho más pequeño, por lo que el enfoque va a ser exactamente un objeto en específico y lo demás normalmente es más borroso, al igual que nosotros intentamos enfocar los ojos. Y cuando la apertura es más pequeña, el, la apertura es más pequeña, pues el enfoque es más grande la cantidad de objetos que podemos enfocar pues es mayor. En la parte de la velocidad de obturación, pues en la velocidad de obturación es cómo controla la cámara el tiempo que recibe el sensor la luz. Este también está mediado parte de la apertura del diafragma. Cuanto más, perdón, a la apertura del obturador de la cámara. Cuando la apertura es mayor, es más lenta, se cierra más rápido, digo, perdón, más lento. Cuando se cierra más lento, hay mayor tiempo que el sensor está recibiendo la luz, por lo que el movimiento va a ser más borroso de la imagen, porque va a capturar más momentos de la luz. Y cuando la velocidad es más rápida, la velocidad del obturado es mucho más rápida, se cierra mucho más rápido, va a haber mucho menos tiempo de que el sensor recibe la luz, por ende el movimiento va a ser congelado, va a ser justo la luz que recibe en ese momento. Y bueno, en la parte del ISO, tenemos que es que el ISO en la cámara regula la cantidad de sensibilidad que tiene el sensor hacia la luz. Cuanto más sensible es, la imagen va a ser va a ser más brillosa. Por eso, un ISO más bajo, la imagen va a ser más brillante, y con mucho menos ruido, porque la imagen va a ser mucho más nítida por la cantidad de luz que está entrando y que está recibiendo el sensor. Y un ISO mayor, que dice ahí entre 3200 a 12800, pues la imagen va a ser mucho más oscura y con mayor ruido, porque hay menos cantidad de luz que se está recibiendo en el sensor. Siguiente. Bueno, en odontología usamos diferentes fotografías, lo dividimos en fotografías extraorales e intraorales. Para comenzar en intraoral, la fotografía intraoral nos sirve para identificar alguna alteración en los tejidos extraorales del paciente, quizá alguna tumefacción. También nos permite registrar diferentes medidas para un posterior diagnóstico. Nos vamos a apoyar de esas, de esas alteraciones para un diagnóstico posterior. Y para el proceso es que en primer lugar nosotros debemos preparar al paciente, digo el ambiente. Para ello necesitamos usar una iluminación blanca fría, que normalmente es de la cámara, eh, un fondo blanco, para lograr una imagen limpia, bien iluminada. También se usa fondos oscuros cuando queremos resaltar más los colores reales del paciente, y de tejidos. También preparación del paciente, donde debemos pedirle al paciente que se encuentre relajado. Debemos pedirle que se recoja el cabello en caso que tenga cabello largo. No debe tener accesorios ni lentes,
ya sea pues mascarillas, gorros o cualquier accesorio que pueda tener. Debemos evitar interferencias en la imagen, como quizá un objeto más brilloso, un objeto que impida tomar la imagen de manera correcta. Quizá alguna ropa un poco más llamativa que no nos permita tomar la foto de manera correcta. El tercer paso es capturar la imagen de sonrisa. El paciente tenemos que pedirle que tenga una sonrisa natural, sin forzar la expresión. Normalmente se le pide al paciente que haga una sonrisa pues un poquito mejor lograda, quizá hacerlo reír al paciente incluso. Y también en la captura de imagen lateral usamos una soga frente a su nariz para que el paciente tenga una guía visual para que mantenga su postura recta y alineada para que nosotros podamos capturar la imagen exactamente en lateral. Y bueno, en la captura frontal también se le pide al paciente que esté relajado, que no esté en una posición poco ergonómica. Necesitamos que el paciente esté erguido y que esté mirando directamente a la cámara. Sí. Bueno, las características de cada fotografía extraoral, tenemos que en la sonrisa nosotros tenemos que el tabique nasal debe estar centrado, los labios deben estar a reposo, no debe haber tensión, al menos que alguna alteración tenga el paciente, un mentón relajado, este, también ojos abiertos y que sean visibles hacia la cámara, y las líneas pupilas horizontal y paralelas, cabeza en posición natural y siempre la mirada al frente de la cámara. Bueno, en la fotografía lateral tenemos que enfocar siempre hacia el pómulo, ese es nuestro punto focal central. Los labios también deben estar relajados, el mentón también sin ningún tipo de tensión. El paciente no puede estar con los ojos cerrados, y bueno, la cabeza siempre en posición natural y mirando hacia el lado que nosotros le pidamos para que podamos tomar la fotografía lateral. En, en la fotografía frontal también es casi parecida a la sonrisa, que necesitamos que el tabique esté centrado, los labios en reposo, un mentón que esté relajado, que esté en su posición normal. Ojos abiertos, siempre mirando a la cámara y la línea bipupilar también paralela y una postura natural. Bueno, en fotografía intraoral, bueno, acá en la descripción, pues la fotografía intraoral nos sirve de registrar pues un inicio y un fin de algún procedimiento, también ofrecer al paciente una vista sobre el problema que tiene, quizá mostrándole las lesiones, algunas características que tenga en los tejidos blandos, en tejidos duros. Y también nos va a servir como examen auxiliar para la futura planificación y diagnóstico de nuestro paciente. El procedimiento es, en primer lugar, apagar la luz de la unidad, ya que no nos sirve como iluminación para la fotografía, y debemos posicionar la silla de la unidad de manera horizontal. Luego tenemos que colocar la cámara perpendicular a las superficies vestibulares de las piezas. Eh, Esto varía según qué tipo de fotografía vamos a tomar. Y en tercer lugar, tenemos que capturar la imagen frontal. Con eso nos ayudamos con los separadores, que pedimos al paciente que los sostenga y los jale hacia atrás. Eh, y debemos asegurarnos que no exista ninguna sombra. En cuarto lugar, tenemos que capturar las imágenes intraorales laterales, también usando pues, los separadores, pero los separadores contienen unas cabezas más alargadas y otra cabeza más corta. La alargada nos va a servir para las fotografías laterales, para que podamos jalar el labio un poquito más atrás y podamos observar estructuras como los molares. Y, y en este caso se usa un lado el más alargado y el otro menos alargado para poder capturar bien la imagen lateral. En la captura de imágenes oclusales necesitamos usar un espejo oclusal y igualmente pedimos al paciente que normalmente que lo sostenga o nosotros mismos lo sostenemos, y
Usando una jeringa triple, usamos el aire para poder desempañar, ya que en la respiración del paciente siempre empaña los espejos. Siguiente. Bueno, en fotografía intraoral tenemos la imagen intraoral frontal. Las características es que el paciente debe estar en máxima interconspiración. Siempre se debe visualizar el fondo de surco, los corredores bucales es nuestro límite para la imagen y debemos enfocar por lo menos hasta el borde mesial del canino superior. En imágenes intraorales laterales izquierda y derecha debemos observar el fondo de surco superior e inferior. Eh, También debemos observar por lo menos algún frenillo lateral. Se debe observar también las primeras molares completas para poder registrar las relaciones molares. Y el enfoque, el centro de nuestro enfoque va a ser siempre entre el canino y el premolar. Y debemos observar en la imagen el borde mesial del incisivo lateral del cuadrante contrario al que estamos tomando en la foto. Y bueno, en las imágenes intraorales oclusales superior e inferior, por lo menos se debe ver las superficies labiales de los incisivos. También nuestro enfoque central va a ser el plano que generen entre los premolares y se debe observar por lo menos los segundos molares permanentes. Bueno, la conclusión para la unidad 2 es que la radiografía no solo es un complemento, ya que es un pilar fundamental para nuestro diagnóstico, ya que cualquier diagnóstico puede cambiar por completo por un examen radiográfico. Y debemos usar las técnicas radiográficas para cada caso en concreto y tener una correcta interpretación y podemos usar como base nuestros circuitos y así tomar decisiones clínicas más seguras y fundamentadas. También en lugar de las fotografías nos ayuda mucho para la comprensión y como examen auxiliar para el diagnóstico del paciente. Y en nuestra futura práctica creemos que debemos hacer el uso responsable y preciso de las imágenes intraorales, extraorales y radiográficas para detectar patologías y planificar tratamientos con mayor exactitud. Ahora les paso con mi compañero Álvaro Ramírez. Bueno, ahora yo voy a leer sobre la unidad 3 que es exámenes auxiliares y registro. Primero tenemos que saber que existen exámenes auxiliares de periodoncia. Tenemos índices de periodontales, el cual va a ser POP, que es sangrado al sondaje, PCR, que es registro simplificado de sondaje, OLARI, que es placa bacteriana, IHO, que es general, y periodontograma, que es un mapa detallado de tejidos periodontales. Tenemos códigos de PCR, el cuales son cuatro, que es el código cero, que es banda negra totalmente visible, sin presencia de cálculo, sin sangrado. El código uno, que es banda negra visible, hay sangrado, sin cálculo ni márgenes desbordantes. Código 2, que va a ser banda negra visible, hay cálculo o márgenes desbordantes y puede o no haber sangrado y también hay presencia de factores retentivos. El código 3, el cual es banda negra parcialmente visible, cálculo y o sangrado. Código 4, que va a ser banda no visible y sangrado profundo con cálculo y sangrado. A partir de un código 3 se solicita el programa completo. El PCR, tipo, se evalúa seis dientes, seis piezas cesáreas por diente. La sonda de la OMS debe deslizarse por el surco gingival, siguiendo la anatomía dental. También se debe realizar con movimientos cortos y controlados con 0,2 newtons de fuerza. Se divide la cavidad oral por sextante y predomina el valor más alto por sextante. Luego tenemos el periodontograma, el cual es un registro clínico utilizado para documentar el estado de los tejidos periodontales, el cual va a facilitar la evaluación de las características y el seguimiento de su evaluación a lo largo de los controles clínicos que se evalúan en el periodontograma. Se va a evaluar el PIC, pérdida de intención clínica, sangrado al sondaje, profundidad del sondaje, placa bacteriana, distancia de unión cemento y adamantina a margen gingival, movilidad dental, supuración, encía cretinizada, diastemas, contactos incorrectos y compromiso de Furca. Luego tenemos las interconsultas, la cual es una acción mediante la cual un médico recurre a un especialista de otra área para poder obtener apoyo en el diagnóstico o manejo del paciente. Este interconsulta tiene partes principales, las cuales son seis. Identificación, que es dato del paciente y del operador. Resumen del clínico, cuáles son principios, hay principales hallazgos encontrados. Plan de tratamiento, el cual es propuesta terapéutica, consulta puntual, especificación clara de lo que se solicita, exámenes auxiliares, los cuales adjuntar a estudios complementarios y necesarios, y por último, autorización, que es firma del paciente que solicita la consulta. Luego tenemos la receta médica,
la cual es un documento legal donde el profesional de la salud prescribe medicamentos personales para el paciente. Esta receta médica tiene que tener ciertas partes, que va a ser información del odontólogo, paciente y clínica, indicaciones para el paciente y la firma y fecha del documento. Luego, en Smile se hace clic en recetas realizadas y realiza su receta médica. Por último, tenemos los estudios para modelos de ortodoncia, los cuales son una herramienta para el diagnóstico que nos permite evaluar de manera tridimensional la oclusión estática y dinámica. El procedimiento va a ser posición de trabajo. Tenemos que poner una posición adecuada al paciente, seleccionar la cubeta de stock, preparación del alginato, toma de impresión, vaciado de la impresión con yeso, sogalado de los modelos y recorte de los modelos. En Smile, esto se va a registrar de manera en pleno tratamiento. Tenemos que seleccionar ortomodelos o estudio para ortodoncia. Luego tenemos que generarlo y luego presupuestarlo para poder hacer el procedimiento. Luego, en diagnóstico tenemos dos tipos de diagnóstico, en estática y en dinámica. En estática se va a poder observar lo que son los análisis de número, volumen, tamaño dentinario, restauración, relación interarcada de las estructuras dentarias, relación interarcada en máxima recopilación y análisis de predicción de espacio. Luego, en dinámica, vamos a ver por lo cual es presencia de puntos prematuros de contacto, deslizamientos en céntrica, protusiones, presencia de la guía incisiva, lateralidades y presencia de guía canina o fusión de grupo. Por último, la conclusión de esta unidad es que la unidad nos permitió integrar competencias esenciales para la práctica odontológica, como la elaboración precisa de periodontograma, la gestión de interconsultas, la formulación de responsables de recetas médicas y en el análisis y estudio. El desarrollo de este portafolio nos fortaleció para poder desarrollar nuestra capacidad diagnóstica, también tener una mayor organización en la atención del paciente y así tener un enfoque interdisciplinado. Además, todo esto contribuye a una base que solicita, perdón, a una base sólida que facilitará un desempeño más seguro y autónomo y componente que serán aplicadas directamente en el tratamiento integral del paciente en futuros ciclos. Gracias.